¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a recordar un hecho trágico en la historia del siglo XX, que se trata del genocidio en Ruanda. Ruanda es un pequeño país en el África Oriental, muy cerquita de Uganda, es decir, fronterizo a Uganda, para que lo ubiquen, ¿no? En este país hubo una tremenda lucha tribal por la cual los que estaban en el poder persiguieron a los que no estaban en el poder. Es decir, fue un enfrentamiento entre Tutsis y Hutus. El hecho es que el exterminio fue mayúsculo. Se devoró 1 millón de personas. La comunidad internacional intervino poquito. No hubo salvataje. Bélgica, por ejemplo, porque Ruanda había sido dominio belga hasta 1961, salvó a la población belga, pero no hizo nada para, digamos, procurar una solución a los que trabajaban en las compañías belgas, que eran los nativos. Esta historia debe ser recordada, tiene una importancia realmente significativa desde el punto de vista de la justicia. Tenemos como invitada de hoy, una invitada de honor, a la doctora Inés Weinberg de Roca, que es jueza del Tribunal de Justicia de la ciudad, pero con una característica muy especial, porque la doctora Weinberg de Roca integró el tribunal que juzgó estos hechos en Ruanda. Doctora, muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes. ¿Qué lecciones hacia ya en el 2014 han pasado algunos años, 20 años? ¿Qué lecciones esenciales? ¿Cuáles son la reflexión que amerita esta locura del genocidio en Ruanda? Son varias, pero yo creo que la primera reflexión es que usted lo describía como una lucha tribal. Yo lo describiría como una lucha por el poder. Ajá. Y eso asusta mucho más. Sí. Porque puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Claro. Porque era... Una tribu gobernó durante gran parte del periodo desde la descolonización. Es decir, los belgas cuando fue colonia belga Ruanda, gobernaron Ruanda a través de una minoría tutsi que era menos del 10% de la población. Sí. A partir de la independencia en los años 60 gobernó la mayoría hutu y gobernar implica tener acceso a cargos públicos, a funciones, y los tutsis fueron emigrando hacia Uganda. En 1994 empieza a peligrar el dominio hutu porque los tutsis que estaban en Uganda vuelven a Ruanda armados, o sea, hecho ejército, y ya estaban en posesión de lugares claves. ¿Hay alguna diferencia, digamos, hay alguna diferencia o alguna característica propia que pueda diferenciar a un tutsi de un hutu? Es que por eso... Salvo creo que lo no. que anotaban en las cédulas de Por identidad. eso yo creo que creo que no, porque en un país que usted describió bien como muy pequeño, el tamaño más o menos de la provincia de Tucumán, con 10 millones de habitantes, se mezclaron unos y otros. Claro. Entonces, para determinar que una persona era de una etnia o de otra, se fijaban para otorgar la tarjeta de identidad en la etnia del padre. Pero venían obviamente mezclados. Sí. El imaginario popular era que los hutus tenían una nariz más ancha que los tutsis. Pero creo que lo peligroso y la enseñanza que deja es que es una lucha por el poder y que cuando el poder se hace sangriento y ocurre esta lucha a través de décadas, se va deshumanizando al enemigo. ¿Se puede interpretar con criterio occidental, digamos, sí, con criterio occidental, sí, lo que pasó? Porque fue un ataque psicótico, pero social. No tan diferente, sí, fue psicótico, pero no tan diferente a la masacre, que al genocidio nazi o la masacre armenia. Con esa impunidad. Con la impunidad y con además la característica de ir de a poquito a través de años de dominación de un grupo
deshumanizando al otro, creándolo como algo a ser exterminado y sin características humanas, y que es el enemigo culpable de todos los males. Entonces, si de a poco se va embebiendo a la sociedad con este veneno de que el otro no es humano, que no, es malo. El famoso eslogan que usaban los nazis, el otro es una cucaracha, bueno, una rata. Y cucaracha es lo que, claro, como definían los gobernantes hutus a los tutsis. ¿Qué le parece? Lo mismo hicieron los nazis con los judíos. Exacto, por eso se puede medir perfectamente en términos occidentales. Es simplemente una lucha por el poder en un momento de crisis en que venía bien echarle la culpa, en este caso a los tutsis, en el caso de la Alemania nazi, a los judíos, a los gitanos. Habían caído las exportaciones, la economía estaba en crisis. La economía siempre estaba en crisis porque es un país muy chico y la exportación principal era el té. Claro. O sea, no es un país... Es hermoso desde un punto de vista de naturaleza. Grandes lagos. Grandes lagos en el norte, montañas, muchas colinas, muy verde, mucha vegetación. Es como uno se imaginaría el paraíso, pero tal? La exportación es el té y un pueblo muy primitivo. Claro. Bueno, ¿por qué la comunidad internacional se paralizó? ¿Cuál es su visión al respecto? Hoy justo leí en el New York Times... en medio de esta matanza que, digamos, todos los diarios divulgaban, todas las agencias de información estaban detrás de esta noticia. Hoy justo se desclasificaron cables de esa época, leí hoy a la mañana en el New York Times, y está la desclasificación de los cables de Estados Unidos, la administración Clinton, los belgas y Naciones Unidas, viendo en ese momento si intervenir o no, y optaron finalmente por reducir los cascos azules a 270, que son los únicos que dejaron en el territorio. Una miniatura. Una miniatura, que como dijo usted, no podían más que salvar a los europeos que estaban, y de hecho un grupo de cascos azules belgas, el primer día del genocidio, los muchachos fueron asesinados. Doctora, ¿cómo llega usted al Tribunal Internacional? Naciones Unidas, como respuesta a la inacción de la comunidad internacional, crea este tribunal penal. El 8 de noviembre del mismo año, del 94. Lo crea en el 94, a imagen y semejanza al tribunal que había creado un año antes para la ex Yugoslavia, en que tampoco había intervenido. Y entonces se crea un tribunal con 2 salas de primera instancia y una sala de apelaciones común al tribunal de la ex Yugoslavia. La ubicación del tribunal debía ser en el África, en el caso de la ex Yugoslavia en Europa. No podía ser en ese momento en Ruanda porque no estaban dadas las condiciones el mismo año del genocidio. Y finalmente el presidente Nyerere de Tanzania ofrece Arusha, que es una ciudad al oeste de Tanzania, o sea, cerca de la frontera con Ruanda, como sede. Ahí había un edificio donado por Italia a la comunidad de África del Este, que tenía bastante lugar como para alojar al tribunal. Y en ese primer momento me propone la Argentina como juez, pero luego retira mi candidatura porque ya había un acuerdo con los países caribeños, porque iba a ser las elecciones de Naciones Unidas son por región y se iba a apoyar un juez del Caribe. Años más tarde, cuando hay otra elección en el 2003, me vuelve a proponer el gobierno argentino y esta vez sí me elige la Asamblea General de Naciones Unidas en una primera ronda. Y ahí arranco hasta diciembre del 2008. Doctora, usted sabe que leyendo todo el material periodístico que ahora está sintetizado, ¿no?, donde se juegan tantas vidas, ¿no? Que 1 millón de personas no es poca cosa, se trata de una tragedia. Y en 100 días. En 100 días. En 100 días, una tragedia humana. Me sorprendió muchísimo que además participaron religiosos. Hubo obispos, porque es una nación católica, en su gran mayoría, sí, Ruanda.
digamos que la Iglesia tuvo activa participación en este genocidio. ¿Qué sucedió? ¿Qué factores incidieron para que eso sucediera? Cuando en 100 días muere el 10% de la población, todos los que están en el territorio algo tienen que ver. Claro. Y no queda nadie que no haya perdido a un ser querido. Intervino mucho la radio, por ejemplo, en la manera de difundir el odio fue a través de la radio, a las pero cucarachas. no solo el odio, sino que a través de la radio se decía dónde encontrar a uno de los tutsis a ser matados, en qué colina, en qué lugar. Cuando el presidente Habyarimana vuelve de Arusha con la idea de, ya obligado por las circunstancias de que haya una elección con más de un partido, es derribado su avión y esa misma noche se hace una lista, según la Fiscalía, de personas a ser asesinadas, entre las que estaba la primer ministro moderada. Al día siguiente se desata el genocidio con milicias del grupo Hutu gobernante, los ejércitos de los tutsis que venían de Uganda, o sea, es un enfrentamiento armado interno, no internacional. Y la participación es de todos, o sea, entre los condenados estaba... Una guerra civil. Sí, por ejemplo, entre los que condenamos estaba Takiturimana, que era un pastor con su hijo médico. Entonces el pastor había albergado en la iglesia a muchos tutsis que se refugiaban, y avisó a los hutus dónde estaban refugiados y arrasaron con toda la iglesia, con todos los tutsis incluidos. Pero también Semanza era un cura católico que fue condenado por por una situación similar, o sea, estaban los tutsis en la iglesia y con topadoras vinieron y se llevaron a la iglesia con los tutsis, cantantes, un cantante que era el Sandro de Ruanda, que cantaba y iba con el megáfono de un pueblo a otro incitando a los buenos patriotas a hacer su trabajo. Sí, o sea, asesinar tutsis. Sí. Bueno, pero esta escena de sangre y terror termina con el ingreso de un ejército tutsi que, y además con el exilio de 2 millones de hutus. ¿Sirvió como ejemplo digamos, el resultado del juicio, el resultado del tribunal? Es muy difícil. Las condenas fueron significativas, han ayudado a la historia del proceso judicial mundial. Yo creo que sí, pero digamos siempre se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Obviamente, para 1 millón de personas asesinadas, 75 personas procesadas por un tribunal internacional es insignificante. De todas maneras, el tribunal de la ex Yugoslavia y el de Ruanda fueron los primeros, después de la Segunda Guerra Mundial, en procesar a individuos por su responsabilidad individual en estos actos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Y lo que creo que no es menor es establecer un relato para la posteridad, porque todos los testimonios que se tomaron están en los anales del tribunal, es decir, es la historia vista de una manera, pienso, imparcial, no contada por los hutus o por los tutsis, sino por personas ajenas, claro, por personas ajenas al conflicto, claro, que pueden establecer un raconto de lo sucedido. Sí, usted ve que todavía, bueno, me imagino que lo tiene que saber, todavía hay una discusión respecto de Nuremberg, ¿no? El tribunal de Nuremberg. Perón decía que él no creía en el resultado del tribunal de Nuremberg porque era el juicio que estuvo a cargo de los vencedores. No podría decir nada Perón frente a este hecho concreto de este tribunal, eran terceros. Exacto. ¿Cuántos fueron los condenados?
Todavía hay procesos pendientes, pero... ¿Hay procesos pendientes todavía? Procesos 20 años después. 20 años después no han terminado los procesos, están por terminar, pero todavía hay algunos pendientes. Son 75 los que fueron procesados y creo que debe haber habido unos 10 absueltos. Por falta de prueba. Generalmente cuanto más arriba están en la cadena de responsabilidad, más difícil es probar la participación. Es mucho más fácil condenar al que se lo vio con el machete o disparó un fusil que al que dio la orden. Claro. Sobre todo en un marco en que las órdenes no se escribían. Claro. Y en su experiencia humana, en su experiencia personal, ¿cómo queda ese trabajo, esta labor suya? Al principio, cuando empecé en el tribunal en el 2003, podía, como un juez imparcial, verlo con cierta distancia. A medida que iba escuchando los testimonios, me iba... Horrorosos, sí. Sí, me iban afectando de una manera, sobre todo los testimonios de las mujeres que fueron... Violadas. Violadas y maltratadas, además de violadas. El sufrimiento de la mujer ha sido mucho peor que el de los hombres, porque al asesinato se agregó todavía un sadismo especial. Y yo noté hacia fin del 2008 que ya me había hecho como que yo ya pertenecía, como que ya estaba inmersa en lo sucedido, y cuando ofrecieron extenderme el mandato, no acepté porque ya no podía mantenerme como juez imparcial. Claro, claro. Estaba sumida en el drama. Estaba contaminada por lo sucedido. ¿Se puede comparar este genocidio, no en la dimensión que tuvo el de Ruanda, a otros genocidios y otros enfrentamientos tribales en el África? No soy una experta en eso. Yo creo que no, que 1 millón de personas en 100 días... No, por supuesto. Por eso dije que no se puede comparar teniendo en cuenta las dimensiones. Pero es un continente donde hay permanentes conflictos tribales. Sí, bueno, y ahora en Nigeria, o sea, y además el rol de víctima de la mujer, que ahora se ve en el caso de Nigeria, y persiste. Y bueno, y las guerras que en el este del Congo, que es como una continuación de lo de Ruanda, porque muchos escaparon de Ruanda a la República Democrática del Congo, y el Congo es un país inmenso y la capital está sobre el Atlántico y esto es casi índico. Sí, sí. Y el un extremo a otro gobierno de África. Central no tiene ningún control de lo que sucede en el este de la República Democrática del Congo, donde perduran los conflictos en menor envergadura, pero igual de graves. La Iglesia como institución, Roma, ¿actuó frente a lo que había pasado? No. ¿Por el caso de estos obispos y estos sacerdotes? No que yo sepa. ¿No tomó partido ni dijo nada? Que yo sepa, no. Lo único que en el caso de... sí, inclusive había un periodista italiano, en ese caso Italia, no Roma, lo que ofreció es que purgara la condena en Italia, porque uno de los grandes problemas del Tribunal de Ruanda es que una vez condenados, los países europeos no quieren a los condenados africanos en sus cárceles. En el caso de la ex Yugoslavia eso ha sido fácil porque ha habido convenios con las cárceles europeas. Entonces, en el caso del italiano, fue Italia que dijo sí puede cumplir la condena acá. En el caso del cura creo que también, pero en general terminan en Mali. ¿Terminan en? Mali. En Mali, otra república africana. Y se dio el caso en el Charles Taylor, en el caso del proceso en el Tribunal de Sierra Leona, que iba a ser juzgado en Freetown, en Sierra Leona, y cuando no estuvieron dadas las condiciones de seguridad,
y pidieron una sala de audiencias a la Corte Penal Internacional en La Haya. El primer problema que tuvieron que resolver era si era condenado o absuelto, en dónde iba a cumplir la condena o dónde iba a poder vivir si era absuelto. Y recién pudieron llevarlo para ser juzgado a La Haya cuando el Reino Unido dijo que si era condenado asumía que pudiera ser, que pudiera cumplir la condena en el Reino Unido. Sí. Me impresiona, a través de lo que he leído y de su propio relato, cómo Occidente se lavó las manos. Sí. Cómo dejó hacer, ¿no? No es la primera vez que Occidente se lava las manos frente a hechos como este, ¿no? Pero de todas maneras, es impresionante la manera en la cual Occidente le dio la espalda a esta situación tan terrible, que además crecía a cada hora, era permanente, ¿no? Con un poco de colaboración también de los medios, porque los medios tampoco, salvo The Guardian o Le Monde, no prestaron mucha atención. No prestaron atención. Los diarios supuestamente progres. Sí, el caso de Le Monde. Eso, sí, Le Monde y The Guardian sí, pero los demás medios yo creo que lo ignoraron totalmente. Sí. Silencio periodístico, silencio de los gobiernos. Sí, negación del y hecho. negación del hecho. Así suceden las grandes tragedias. Así se podía haber previsto lo que iba a pasar con los refugiados antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y que también se les dio la espalda. Doctora, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Que ha sido muy ilustrativa respecto de este acontecimiento, ¿no? Que se cumplen ahora 20 años. Hemos dialogado con la doctora Inés Weinberg de Roca, que es jueza del Tribunal de Justicia de la Ciudad y que formó parte del Tribunal Internacional que juzgó los acontecimientos en Ruanda, un genocidio que se llevó 1 millón de seres humanos. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.